Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 15. El contexto de esa escritura nos habla que cuando Dios envía al profeta Natán a casa de David, después que David ha pecado, ha blasfemado en el nombre de Dios, ha adulterado con Betsabé, y Dios envía al profeta porque para Dios no hay nada oculto. Dios lo conoce absolutamente todo, aún lo más escondido que hay en el corazón y en el pensamiento del ser humano. Dios lo sabe completamente todo. Casi siempre hemos escuchado hablar acerca del pecado en la vida de David, pero yo quisiera hablar hoy cómo David se levantó, cómo David superó ciertos obstáculos después de haber pecado, siendo el rey de la nación de Israel. Y he titulado este mensaje cómo superar las crisis, cómo superar los obstáculos, los errores que cometemos como seres humanos, o los pecados que consciente o inconscientemente cometemos. Así que vamos a ir ahí a la palabra de Dios, segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente, verso 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió pan con ellos. Y el séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que David dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron su siervo: ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, ¿te levantaste y comiste pan? Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Amén. Puede tomar asiento y me permite unos minutos para hablarle cómo superar las crisis, los obstáculos. Todos en esta vida atravesamos por momentos difíciles. Todos, sin excepción de nadie. Todos estamos rodeados muchas veces de necesidades, de adversidades, de pruebas, de obstáculos, crisis que vienen a nuestras vidas. Seamos cristianos o no cristianos, asistamos a la iglesia o no asistamos. Porque vivimos en un mundo rodeado de maldad, de violencia, de pecado. Directa o indirectamente esto también nos afectará a cada uno de nosotros. Todos en algún momento hemos perdido algún ser querido, hemos perdido relaciones de amistad, relaciones de trabajo, hemos perdido quizás amistades y situaciones que se nos van de nuestro control, que nosotros no podemos estar bajo control o tener control de ellos. Todos pasamos y atravesamos por esos momentos, crisis, dificultades que vienen a nuestras vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos enseña esta historia en la vida de David? ¿Qué nos enseña esta historia de un hombre de Dios que fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios? Mas sin embargo, en un momento de su vida pecó contra Dios, le falló a Dios y cometió un grave pecado que lo llevó y lo marcó su vida para siempre.
siendo consciente que Dios lo sabía todo, cuando Dios envía al profeta Natán a explicarle la situación en la cual David está. Él reconoce cuando Natán le está diciendo: había un hombre que llegó a casa de un hombre pobre. Este hombre, de alguna manera, tenía mucho dinero, muchas posesiones, muchos animales, y Natán empieza a relatar esta historia muy conmovedora. En esa ciudad, le dice Natán, había un hombre pobre que únicamente tenía una cordera, que comía de su mesa, dormía con él, prácticamente la alimentaba, la tenía como un miembro de su familia. Pero aquel hombre rico, caminante, llegó un amigo suyo y no fue al corral, no fue a su casa, no fue a los animales que él tenía en la hacienda, fue y prefirió quitarle la única cordera que tenía aquel hombre pobre en aquella ciudad. Y David se indigna de tal manera que dice: ese hombre debe morir y debe de pagar todo lo que él ha hecho. Y el profeta Natán le dice: tú eres ese hombre. Dios ha dicho que él te escogió a ti y te dio el dominio de Israel y te dio toda la casa de Jacob y te dio tantas cosas, y tú tomaste en poco lo que Dios había hecho contigo. Y David dice, esa escritura literalmente, que David se arrepintió y dijo: he pecado contra Dios. Y Natán le declara a David todas las consecuencias que vendrían sobre él, sobre su casa, por ese pecado que él había cometido. Damas y caballeros, ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de caer en un grave error o un pecado como el que David cayó. Pero si una cosa puedo decirles, que tenemos un Dios misericordioso que está para levantarnos cuando hemos caído. Si bien es cierto, consecuencias vendrán a nuestra vida que nos marcarán y nos afectarán posiblemente por el resto de nuestra vida, pero hay un Dios en el cielo que su palabra nos dice que si 7 veces cae el justo, su mano lo levanta, porque hay un Dios que nos ama como el Padre ama a sus hijos, y como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Dios de cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros fallamos delante de Dios y pecamos y cometemos cualquier error, ¿saben? El corazón de Dios se duele tanto porque nos ama y Él no desea ningún mal para ninguno de nosotros. Pero es inevitable que algunas veces vienen estas circunstancias, vienen estas dificultades, adversidades, crisis a nuestras vidas. ¿Qué hemos de hacer? David sabía lo que él había hecho. David sabía que había pecado contra Dios. David no necesitaba quizás más sermones que le dijeran: vas al infierno, vas a la condenación, te va a pasar esto, te va a pasar aquello. David estaba necesitando una palabra que le diera ánimo, que lo fortaleciera y que le dijera: vamos, David, aunque has pecado, aunque has fallado, pero tu Dios, tu Padre te ama y Él está esperando que tú te levantes. Yo no sé si hay alguien aquí, y como iglesia quiero dirigirme a todos ustedes. Debemos de entender muy bien esto, que todos los que estamos aquí fallamos, pecamos. Nadie necesita a alguien que le esté diciendo su pecado, pero alguien necesita que alguien le diga: vamos, si has caído, levántate, vamos, sigue adelante, porque hay un Dios que te ama y está esperando por ti. Ese es el mensaje que como iglesia tenemos que compartir con aquel fallado delante de Dios. No sé si me explico. Ese es nuestro mensaje. No estamos aquí para ver cuál fue el error más grande, el pecado más grande. Estamos aquí para ayudarnos, alentarnos unos a otros, para seguir adelante. ¿Qué hizo David para superar ese momento difícil? Quiero ponerlos en contexto. David era el rey de Israel. David, por el dedo de David se gobernaba una nación entera. Si David decía: marchemos a la guerra, todo el ejército iba con él. Si David decía: no vamos a la guerra, todo el pueblo se detenía. Si David decía: hagamos esto, toda la nación decía: vamos, hagámoslo. Ahora, ¿cómo David podía superar una situación en la cual el pueblo ya sabía lo que había pasado? ¿Qué hizo David? Yo no sé cuál es tu dificultad que estás atravesando. Yo no sé cuál es el error que ha marcado tu vida. Yo no sé cuál es el pecado que te está invadiendo. Yo no sé cuál es aquello que te quita la paz, que te quita el gozo, que te tiene intranquilo, que te tiene ahí desesperado. Pero hoy hay una cosa que yo puedo decirte. De esta historia vamos a aprender cómo levantarnos y cómo seguir adelante, confiando en el mismo Dios que fue Dios de David. Es también mi Dios, es tu Dios. Amén. Y lo primero que David hizo fue, escúchamelo muy bien, David lo primero que hizo después de haberle fallado a Dios para superar todo lo que le había venido a su vida fue buscar a Dios. Buscó la ayuda de quien la tenía.
Dios. Cuando tú cometas un error en tu vida, o si estás atravesando alguna dificultad en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu casa, no importa de cuál índole sea, yo quiero decirte, aún hay esperanza. Aún hay respuesta para ti. Escúchemelo muy bien, yo me he tenido que sentar con matrimonios en la oficina que han llegado a decir, vamos a divorciarnos. Y les digo yo, un momento, yo quiero escucharlos, déjenme orar por ustedes, platiquemos, déjenme hablar con él, déjame hablar con ella, ¿qué podemos hacer? Oramos a Dios. Y de repente ahora los veo sirviendo en la iglesia, juntos con su familia, adorando y exaltando el nombre de Dios. Porque yo quiero decirte que hay un Dios restaurador, hay un Dios perdonador, hay un Dios de misericordia, hay un Dios que su oído está atento al clamor de los justos. ¿Qué podemos hacer? Hay que buscar a Dios. Dice la Biblia, verso 16, entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Escúchame, cuando David vino esa crisis a su familia, cuando vino esa consecuencia a la vida de él, a la vida del niño que había quedado Betsabé encinta, embarazada, Dios envía al profeta con una palabra de juicio, pero a la misma vez una palabra que David pudiese volver su corazón a Dios. Y David eso es lo que hace. David, lo primero que David hace es buscar a Dios, sabiendo que era el único que tenía la respuesta y la solución. Hay personas, amados hermanos, que cuando están pasando por momentos difíciles, cuando vienen crisis a sus vidas, adversidades a sus vidas, lo que hacen es apartarse de Dios. Y aún peor, hay otros que culpan a Dios de la desdicha que están pasando. Culpan a Dios de la dificultad que están pasando. Si Dios existe, si Dios está conmigo, ¿cuánto yo le he servido a Dios? ¿Cuánto yo he hecho por la obra de Dios? Y empezamos a autojustificarnos a nosotros mismos y queremos culpar a Dios de lo que nos está sucediendo. David bien hubiese podido decir, ¿dónde estás, Dios? Un pequeño error que he cometido, un pecado que cometí contra ti. ¿No te acuerdas lo que he hecho por ti? Maté al gigantón que estaba desafiando a tu pueblo. ¿Cuántas batallas he peleado? He expuesto mi vida, Dios, para servirte a ti, para servirle a este pueblo. ¿Cuántos años tengo de ser rey, Señor? Y he hecho lo que a ti te agrada, Señor. Únicamente por este pecado me está juzgando. Eso es injusto. Pero David reconoce, y David no culpa a Dios. David es una persona tan humilde que por eso fue llamado un hombre conforme a su corazón, que él reconoció que la dificultad que le estaba pasando era por su culpa. No culpó a otros. Hay personas que cuando están pasando momentos difíciles se apartan de Dios o le echan la culpa a Dios, argumentando que Dios no les ama, que Dios no está con ellos, que dónde está Dios. Y peor aún, hay otros que en vez de reconocer su error, su pecado, culpan a otros. Jamás tú podrás salir de una dificultad si empiezas a buscar culpables. Jamás podrás salir adelante si empiezas a culpar a otras personas. Lo primero que tú debes darte cuenta que lo que está sucediendo en tu vida, en tu familia, en tu hogar, tú eres parte de la culpa. No hay mucho amén. Si tu matrimonio está como está, no le eches la culpa a alguien más. Tú has descuidado algo. Si tus hijos han entrado en esa rebeldía, hay una causa que está provocando eso. Yo no sé si alguien me está escuchando hoy esta tarde. Si estás pasando quizás algún problema, voy a decirlo, aún financiero, no digas, es que se me ha escaseado el trabajo, es que me está pasando esto, es que me está pasando aquello, es que no has sabido administrar fielmente lo que Dios te ha dado. Así es. Todo tiene una causa, pero si tú te vuelves a Dios con todo tu corazón, allí vas a encontrar la solución a esa crisis, ya sea en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en las finanzas, en cualquier índole que sea, porque Dios tiene la respuesta para todas nuestras preguntas, dificultades y necesidades que podamos estar pasando. Así que lo primero que David hace es buscar a Dios. David se humilla delante de Dios, porque él sabía que le había fallado a Dios.
y que el único que tenía la solución para poderlo sacar de esa dificultad es Dios. ¿Cuántos de los que están aquí saben que el único que puede ayudarles es Dios? Amén. Él es el único. Y tú podrás ir a consultar a un adivino si para el pueblo cristiano Dios prohíbe eso, pero si hay personas que nos están escuchando por ahí y quizás dicen, no, mira, a mí me ha ido mal en el amor, me ha ido mal en el trabajo, me ha ido mal en el dinero, ¿qué hago? O viene otro y le aconseja, mira, yo conozco en la esquina, en el pueblo, hay una persona que te hace una limpia y va a ungirte con esto y mi vida cambió. Eso es mentira. El único que tiene la solución para el ser humano se llama Dios, porque tu vida y mi vida, cuando la ponemos en las manos de Dios, todo cambia, el hogar cambia, los hijos cambian, tu vida cambia, tu matrimonio cambia. ¿Cuándo? Cuando empiezas a buscar a Dios con todo tu corazón. Lo que ha pasado es que hay muchas personas que se están hundiendo como el Titanic y aún su orgullo no los deja humillarse como lo hizo David. Aún el orgullo los tiene allí, que no los deja humillarse y doblegarse. Hay personas que por su orgullo han perdido tantas cosas extraordinarias. Por orgulloso viejo que eres. No, es que yo no lo hago y es que yo tengo la razón. Sigue teniendo la razón y con tu muy razón te vas a quedar solo. Jamás saldrás de una crisis, de una dificultad. No importa que haya sido tú o la otra persona que haya cometido el error, pero si no te humillas y reconoces tu pecado, tus errores y pides perdón, jamás podrás salir. David es lo primero que hace, pequeño. Señor, yo he pecado. Y cuando escribe, cuando llegue a su casa, lea el Salmo 51, usted se va a dar cuenta, un corazón quebrantado de David, pidiendo a Dios, límpiame, purifícame con hisopo y seré blanco, Dios mío, perdona, crea en mí un corazón puro, renueva un espíritu recto dentro de mí, Señor, ayúdame, porque reconoce su pecado delante de Dios, y reconoce que quien le ha fallado es a Dios, y por eso es que él busca a Dios primero. Si hay alguien aquí que le ha fallado a Dios, ¿a quién tienes que buscar primero? A Dios. Ve a Dios. Y siempre te he dicho esto, pídele a Dios. Clama a Dios, humíllate, Dios, perdóname. Sé que lo que hice, lo que dije, lo que tomé o cualquier cosa que haya sido, Señor, yo sé que no es de tu agrado, yo sé que te fallé, yo sé que pequé. Señor, perdóname. Y si aún, escúchamelo muy bien, Dios en el momento, escúchamelo, en el momento que tú te humillas de corazón, Dios te perdona, pero siempre el enemigo va a traer un espíritu de vergüenza y culpabilidad sobre ti. ¿Qué necesitas hacer con eso? Dios ya te perdonó. Necesitas que alguien te ayude, necesitas que alguien ore por ti, necesitas que alguien te diga, mira, esto es lo que la Biblia dice. Necesitas que alguien por lo menos ponga las manos sobre ti. Tranquilo, ¿tú te arrepentiste? Sí, pastor, me arrepentí. Tranquilo. Dios ya te perdonó. Deja que el diablo te lo siga recordando. Y si tú le sigues dando lugar, él te lo va a recordar. Pero tranquilo, si tú te arrepentiste, si le pediste a Dios perdón, ¿sabes qué? Descansa en los brazos de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero, buscar a Dios. Lo segundo que David hizo fue enfrentar la realidad. Nos cuesta. Muchas veces creamos un mundo ilusorio, irreal, que no existe. Dice el verso 18, y el séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que David dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron, ha muerto. Ha muerto. Y todos pensaron, David. Imagínate cómo estaba David. Si David, cuando el niño vivía aún, no comía, llorando, postrado en tierra, sucio, todo andrajoso, el rey tirado allí. Todos le hablábamos, no quiero oír a nadie. Yo no sé si en tu vida han llegado momentos donde no quieres oír a nadie. Pregúntale a David.
¿sabes qué? No quiero hablar con nadie. David así estaba. Pero ¿saben qué? Escúchame esto. De nada te sirve que te encierres en tu mundo. Yo te aconsejo, enfrenta la realidad. Escúchame, lo que tú estás haciendo al no enfrentar la realidad es postergando el tiempo. La realidad va a estar ahí. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Escúchame. Es como que tú mañana vas a tu trabajo y tú sabes que tienes que hacer ese trabajo y tú le andas rodeando. Escúchame, enfréntalo. Manos a la obra. Mientras tú no enfrentes a hacerlo, el trabajo va a estar allí. Pero si tú enfrentas esa realidad, ¿sabes qué? Poco a poco ese trabajo va a ir, lo vas a ir sacando, lo vas a ir terminando hasta que lo hayas concluido. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay asuntos en tu vida personal que están allí. ¿Qué tienes que hacer? ¿Negarlos? Enfréntalos. No te aísles. No te vayas a la cueva como lo hizo Elías. Enfréntalos. Eso fue lo que hizo David. Cuando el niño murió, ¿saben qué? David tuvo que enfrentar la realidad. David no se aferró a su voluntad. David no dijo, ¿por qué el niño se murió, Dios? Si el niño aún vivía. Señor, ¿por qué? David aceptó la voluntad de Dios. Hay personas aquí que quizás se les ha muerto algún familiar y tienen años y aún tú no has querido aceptar que fue voluntad de Dios. Libérate de eso. Dile, Señor, gracias. Tú diste, tú quitaste. Bendito sea tu nombre. Sí, David aceptó la voluntad de Dios. David enfrentó la realidad. David sabía, ya no hay solución. El niño ha muerto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Permanecer postrado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguir lamentándome? Hay quienes les sucedió algo en el pasado y siguen lamentándose. Siguen diciendo, si esto no hubiera pasado, yo no estaría así como estoy. Si yo no te hubiera hecho caso a ti, viviría con aquel que ahora es abogado. ¿Por qué no le hice caso a mis padres cuando me dijo que no pusiera los ojos en ti? Mira, un vago, un bueno para nada. Sigue lamentándote y te vas a hundir más. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que enfrentar la realidad y decir, ¿sabes? Sentémonos. O esto se hunde más, o le echamos ganas aquí. No sé si alguien me está escuchando. Sí, una cosa es que hay que enfrentar la realidad que estamos viviendo. Posiblemente ahorita no te esté yendo nada bien. Posiblemente ahorita quizás tú ves todo difícil a tu alrededor, pero eso no significa que siempre va a ser así. Hay un sol, hay una luz de esperanza para todos aquellos que confiamos y creemos en Dios. La Biblia dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hay un mañana mejor, hay un sol de justicia que siempre aparece para aquellos que confiamos en Dios. Pero acepta tu realidad. David no se quejó, David no siguió lamentándose, no siguió postrado, no siguió ahí culpando a los demás. Hay quienes que toda la vida se pasan quejando y lamentándose. Yo no sé si usted conoce a alguien que es una cantaleta. Yo creo que usando esta frase, ¿verdad? Obviamente no es posible, pero si fuese posible que a la Biblia se le escribiera otro libro, quizás hubiese sido el libro de lamentaciones y de quejas de algunos de ustedes, porque se pasan quejando toda la vida. Hay quienes que se quejan si el pelo es colocho. ¿Y qué este pelo colocho mío? Dios, ¿por qué me diste este pelo? Y si el pelo es liso, ay Dios, ¿por qué no me diste el pelo colocho que tiene aquel? O sea, de todo el mundo se pasa quejando. Hay gente que se queja del frío. Aquí no hay. Hay otros que se quejan del calor. Tienen mucho trabajo. Ay, Señor, ¿por qué tanto trabajo? No tienes trabajo, te quejas. Yo no sé si hay alguien aquí. De todo el mundo se queja. Pero David no. David supo aceptar que las consecuencias que él estaba atravesando en ese momento eran su culpa. Aceptó su responsabilidad. Número uno, buscó a Dios. Y en segundo lugar, enfrentó la situación que tenía que haber enfrentado.
Escúcheme esto, porque si David hubiese seguido tirado, el niño ya había muerto. ¿Resolvía algo? ¿Me está escuchando? ¿Resolvía algo que David siguiera postrado? ¿Qué resuelve que tú sigas lamentándote? ¿Qué resuelve que tú sigas quejándote? ¿Qué resuelve que tú sigas culpando a los demás? ¿Qué resuelve que tú sigas en la misma cantaleta de allá? Nada. ¿Qué tienes que hacer? Enfrenta la situación. Así es. Amén. Gloria a Dios. Es que solo hay dos opciones ante las dificultades. Solo hay dos. O las enfrentas o te pasas quejando de ellas todo el tiempo. No hay otro. Y escúchame, y entre más son tú le pongas a la vida, más fácil se te hará. Hay un dicho que reza de esta manera: al mal tiempo, ponle entonces. Sí. Al mal tiempo, buena cara. Pues si estás atravesando alguna crisis, no puedes vivir lamentándote toda tu vida. No, enfréntala. Hay cosas que tenemos que enfrentarlas siendo responsables y honestos con nosotros mismos, y que es nuestra culpa. Decirle: Señor, aquí estoy, reconozco lo que he hecho. Y no te sigas quejando, no te sigas lamentando. Si hay algo que a Dios le molesta, es que tú te sigas quejando de lo que te pasó. Es que tú te sigas lamentando de una situación del pasado. Hay una historia en la Biblia de un gran hombre de Dios, que la Biblia dice que Dios no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Que fue un hombre ungido y fiel. Que todo Israel, desde Dan hasta el otro extremo, hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Pero en una ocasión, Samuel, que había amado tanto, entrañablemente a Saúl, después que Saúl muere, pasaron los días, Israel hace luto, pero Saúl había muerto. Y Samuel, ¿saben qué? Seguía lamentándose, seguía llorando, seguía diciendo: ay, se murió el rey de Israel. Señor, mira este pueblo, se murió el rey. Y Dios le dice: ¿hasta cuándo estarás llorando? ¿Hasta cuándo te estarás lamentando? Samuel, ¿qué estás lamentándote toda la vida? ¿Sabes qué? Toma tu aceite, ve a Belén, porque de la familia de Isaí me he levantado un nuevo rey. ¿Por qué te sigues lamentando? Escúchame, si ese trabajo no salió, no era para ti. Si ese viaje no se dio, gloria a Dios. ¿Por qué lamentarse? ¿Por qué seguir ahí angustiado, decaído? Dios le dice a Samuel: no llores más, no te quejes más, no te has amedrentado más. Vamos, levántate, toma tu aceite y ve a Isaí. Y me he provisto ahí un nuevo rey para Israel. ¿Por qué seguir lamentándose de la situación que ha venido a tu vida? Enfréntala. Escucha, y después que des 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, y pases una semana, un par de meses, un par de años, tú vas a decir: eso ya no tiene nada de importancia. Porque entre más importancia tú le pongas a las cosas, más grandes se van a hacer. Y de igual manera, si hay personas también. Pero aquí no hay, y por eso voy a hablar con confianza. Que entre más importancia tú les das, más grande se cree. Por supuesto, aquí no hay pastor. Aquí solo hay gente chévere, nice, cool. Pero hay gente que más se hacen del rogar. Que se creen es última Coca-Cola del desierto. Que cuando venían tomaban agua de charco y aquí no, solo... Sí. Y yo quiero que usted vuelva sus pies y los ponga sobre la tierra. Ahora te quejas porque quizás no tienes el vestido que necesitabas para venir a la celebración. ¿Por qué te quejas? No, pastor, siga mejor. Sí, o sea, por cosas insignificantes.
cuando deberías abrir tus ventanas de tu casa, de tu apartamento y dejar que el sol te cale un poquito para que te des cuenta que tienes vida y que tienes salud. Amén. Lo tercero que David hace es levantarse, no quedar tirado. Alguien dijo por ahí que el peor fracaso del ser humano no es caerse, sino permanecer caído. Escúcheme, el peor fracaso de un cristiano no es pecar contra Dios, porque no hay nadie aquí que diga que no peque. El problema mayor es quedar allí, enredado en el fango, postrado, caído. Y lo que veo en David, verso 20, si usted me acompaña en la historia que estamos leyendo, entonces David se levantó. Diga conmigo, David se levantó. Vamos, dígalo una vez más, David se levantó. Dile a tu hermano que tienes a tu lado, tú y yo necesitamos levantarnos. Vamos, dilo una vez más, tú y yo necesitamos levantarnos. Escúchame, postrado y quejándose usted no resuelve nada. Postrado y quejándose las cosas van a seguir igual. ¿Usted quiere un cambio en su vida? ¿Usted quiere un cambio en su matrimonio? ¿Usted quiere un cambio en su casa? ¿Usted quiere ver un cambio en sus hijos? ¿Usted quiere ver un cambio en cualquier área de su vida? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que levantarnos. Así que David, dice la Biblia, que se levantó de tierra, se lavó su cara, comió, no se quedó deprimido. No se quedó compadeciéndose a sí mismo. No se quedó con el dolor y la pesadumbre que él podía tener acerca de la situación que estaba pasando. No se quedó tirado. No se quedó ahí amargado, deprimido, viendo la dificultad. Para salir adelante hay que levantarnos. Amén. Para salir adelante de cualquier dificultad hay que levantarnos. Yo no sé si habrá alguien aquí que está dispuesto a levantarse de cualquier dificultad que pueda estar pasando. Hay que levantarse y hay un Dios en el cielo que estará allí listo para ayudarte, extenderte sus brazos. Lo cuarto que David hace es, después de levantarse, dice la Biblia que David se lavó y se ungió. Miren el verso 20 ahí mismo. Entonces David se levantó de tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Se lavó, se ungió y cambió sus ropas. Diga conmigo, se lavó. Se lavó. Se lavó. Dígalo, se lavó. Se lavó. Como buen centroamericano, se lavó. Se lavó. Se ungió. Se ungió. Cambió su ropa. Cambió su ropa. El problema es que muchos se levantan Y no se lavó. están recibiendo, pero no se lavan, no se ungen, no se cambian su ropa. Pastor, ¿qué es? Lavarse, ungirse y cambiarse. Es que cuando tú te levantas, después de haber cometido algún pecado, de haber cometido algún error, es, ¿sabes qué? Me voy a quitar esta ropa que está sucia. ¿Saben qué? Porque la ropa sucia pesa más por el sucio que se le ha acumulado. Y ese sucio que se le ha acumulado no deja que recibas la unción de Dios sobre tu vida. Es decir, que cuando en tu vida hay pecado, la unción no puede fluir. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Hay que quitarse la ropa. En términos más sencillos, viejo, hay que dejar las malas mañas. Tú quieres, después de haber caído,
¿Tú quieres pararte y seguir adelante? Muy bien, lo primero, hay que pararse, pero no continuar en lo mismo. Lávate la ropa, úngete y cámbiate. Dile a tu hermano, hoy me cambio. Sí, eso fue lo que David hizo. ¿Saben qué? David se limpió la tierra y usó nuevas vestiduras. Y la Biblia al respecto nos dice que debemos quitarnos ese traje del viejo hombre y poner una nueva vestimenta de justicia, de paz y de santidad en cada uno de nosotros. Es decir, lo que yo hacía antes, ya eso es parte de mi vida pasada. Ahora yo me visto con nueva vestidura, con vestiduras reales, porque la Biblia dice que usted y yo no somos cualquier cosa, somos pueblo santo, posición adquirida por Dios, somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, somos un pueblo que Dios ha pagado con la sangre que su Hijo derramó en la cruz del Calvario. Límpiate, deja que la unción de Dios venga sobre tu vida, cámbiate, ya no sigas en lo mismo. Eso fue lo que David hizo. Él se cambió. Dijo, ok, estoy listo. Si él solamente se hubiera levantado, pero él no hubiera hecho estas tres cositas muy importantes: lavarse, ungirse y cambiarse. Hay personas, escúchenme, hay personas que entran en un estado depresivo por alguna mala relación que han tenido. Y saben, se tiran a morir. Andan despeinadas todo el tiempo. Y mira, ya no sigas amargado. ¿Sabes qué? Báñate, peínate. No es el caso de las que están aquí. Quiero aclarar, no es el caso. Pero ¿sabes qué? Cámbiate, peínate. Échate un poquito de 7 machos tan siquiera por ahí. Mírame, empúntate briantina ahí en tu pelo. Y mira, y sal con tu mejor traje, que de repente Dios tendrá a una persona mejor que la que tú te estás lamentando. Ya le gustó esto, ya. Sí, pero hay personas que viven ahí amargadas, deprimidas y compadeciéndose a sí mismas. No, David hizo todo lo contrario. David, dice la Biblia, que se levantó, luego se lavó, se ungió y cambió sus ropas. Hay que sacudirnos la tierra muchas veces, que se nos ha venido acumulando ahí cosas que han venido también estropeando nuestra relación con Dios. Quizás malas decisiones que hemos tomado en el pasado, quizás eventos vergonzosos voluntarios o involuntariamente que han venido a nuestras vidas, quizás problemas, culpabilidad, vergüenza que podamos estar llevando por lo que te pasó, algunos eventos del pasado, qué sé yo, tantas cosas. Es necesario despojarnos de eso ya. Y es necesario saber que tenemos un futuro en Dios mucho mejor. Porque Dios dice a través del profeta Jeremías: yo sé los planes que tengo para ti. Yo sé los pensamientos que tengo para ti. Si fracasaste en el pasado, si fallaste, si caíste, pero déjame decirte, yo sé los planes que yo tengo para ti. Y son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza mejor, declara Jehová el Señor. Así que hay que levantarnos de todo eso. Lo quinto que David hace es no aislarse. No aislarse. Mire lo que dice el mismo verso 20. Y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Con tú aislarte, hay personas que tienen problemas y se aíslan. Mira, a mí me ha tocado aconsejar personas que de repente yo le llamo: ¿y por qué no estás viniendo a la iglesia, hijo? O hermano, o hermana, ¿por qué no estás? ¿Qué está pasando? Es que tengo problemas y me he quedado aquí en la casa. Se aísla. Yo te pregunto, ¿lo resolves? No. Con aislarte, ¿qué es lo que logras? ¿Sabes qué es lo que logras con aislarte? Número 1, el enemigo agarra ventaja. En segundo lugar, entras en un proceso depresivo, porque no tienes a nadie que te saque de ese pensamiento y de ese mundo en el cual tú estás. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Cuando estás pasando un momento difícil, asóciate con personas maduras en la fe, que te puedan dar una palabra, que te puedan animar, que te puedan alentar, que te puedan empujar a seguir adelante. David no se aisló de su familia. David regresó a su casa
después de estar postrado, después que se levanta y hace todo lo que él tenía que hacer, David regresa a su casa. Y David no regresa ahí. Lo que me pasó, no, pidió de comer. Es tiempo que comas. ¿Ah? ¿Qué quiero decirte con eso? ¿Qué quiere decir, pastor? Si yo comí, yo no tengo hambre, pastor. ¿Qué es lo que quiero decir? Es tiempo que deje eso ya. ¿Ah? Es tiempo que sabe que, Señor, voy a descansar. En tus manos voy a poner todo esto. Y voy a empezar a ver la vida diferente. Eso fue lo que David hizo. David pidió que le dieran de comer. No se aisló por el dolor que le estaba pasando. Él buscó compañía de sus seres queridos. Yo quiero darte este consejo. En el primero que tú tienes que refugiarte por cualquier proceso que pueda estar pasando es en Dios. Y no hay mejor lugar donde tú puedas sentirte más confortable que en casa. Y escúchenme, damas y caballeros, no seas una cantaleta para tu esposa, ni viejitas. No seas una cantaleta para tu marido si estás pasando momentos difíciles. Que te lo dije. Yo te lo dije. Es que tú no dijiste. No, si sabes que estás pasando un momento difícil, no estés ahí. ¿Sabes qué? Tú tienes que ser esa señora idónea. Tú tienes que ser ese esposo idóneo y saberle decir, ¿sabes qué? No te preocupes, las cosas no salieron bien, pero vamos, ánimo. Sí, pero no estés diciendo, yo te lo dije. No hiciste caso. No, escúchame, que tu esposo puede encontrar en casa un lugar donde quizás está pasando lo peor en su trabajo, pero que pueda llegar a casa y que tú lo puedas recibir con una agüita de limonada. Y si tu esposa ha tenido un mal día, de igual manera, que tú le puedas decir, amorcito, no te preocupes, estas cosas van a pasar. O sea, ánimo, sigue adelante. Por eso te vas a deprimir. Solo mira la chulada que tienes. O sea, con eso que tú le digas a tu esposa, te digo que el mundo le cambia. O sea, lo que te quiero decir es que en tu hogar, tú debes que tu hogar sea un lugar de descanso, un lugar placentero. Pero imagínate, tu esposo tiene problemas en el trabajo, o viceversa, tu esposa tiene problemas en el trabajo, y llega a la casa y todo es cantalete y play. Eso es lo que me refiero. No, David fue a su casa, se quitó su ropa, se cambió y luego dijo, denme de comer. Y nadie le estuvo diciendo ahí, David, todo lo que estás pasando es tu culpa. Él lo sabía. Él simplemente necesitaba que alguien le diera un vaso de agua, que alguien le diera un bocado de pan, y eso lo confortó. Y saben, eso lo llevó a lo otro, a lo sexto, que con eso estoy cerrando, para decirte, el proceso de David, número uno, buscó ¿quién? A Dios. En segundo lugar, enfrentó la realidad. Tercero, se levantó, no se quedó postrado, no se quedó tirado. ¿Hay alguien que me está escuchando? Has fallado a Dios, no te quedes postrado, vamos, levántate. En cuarto lugar, se levantó y se puso nuevas vestiduras. Número 5, no se aisló de los demás. Él fue a su casa, pidió que le dieran pan, pidió que le dieran comida, él comió. Y lo quinto fue que prosiguió con el propósito. Escuchen, hay personas aquí que están tiradas, están postradas, han caído en pecado, han cometido su error en su vida. Si permaneces así, nunca cumplirás el propósito para el cual Dios te ha traído. ¿Qué tú tienes que hacer? Escúcheme esto que le puedo decir, y esto es extraordinario. Escúchame, tus errores, mis errores, no invalidan el propósito de Dios. Vendrán consecuencias a tu vida y a mi vida, sí vendrán, pero el propósito de Dios permanece. Amén. Permanece. Y muchas veces tú y yo lo que hacemos es alargar el propósito de Dios en nuestra vida, porque no nos levantamos. Escúchame. Imaginémonos que llegáramos a este extremo. David, has pecado, cometiste adulterio, cometiste un grave error, siendo rey, no serás más rey. ¿Es eso lo que la Biblia dice? Ahora, yo quiero que usted me entienda, con esto no les estoy animando a que pequen y siempre y seguirá igual las cosas. No, vendrán consecuencias a su vida. Y es mejor que usted sea honesto, humilde, sincero, la reconozca delante de Dios, vaya y platique con el que tenga que platicar, arregle las cosas, para que sea, ¿sabe qué? Para que Dios vuelva a restablecer esa comunión con usted.
Pero Dios en ningún momento le dijo a David, dejarás de ser rey. Escuchen, porque si nuestros pecados invalidaran el propósito de Dios, su servidor ya no fuera pastor. Y el que está allá a su lado ya no fuera hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque no hay nadie que no peque. Todos pecamos. Amén. Y hay algunos de ustedes que vinieron a la iglesia bien mal. Lo bueno es que aquí hay un Dios cuya sangre derramó en la cruz del Calvario, que puede levantarte, que puede limpiarte. Vamos, dáselo fuerte al Señor en esta tarde. Escúchame, pero lo que quiero decirte en esta tarde es: no dejes que tu pecado, no dejes que tus errores te mantengan ahí tirados. No, hay un propósito que Dios ha puesto en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Hay que levantarse y continuar con el propósito. ¿De dónde lo dice, pastor? Vaya al verso 27 del segundo de Samuel 12:27. Entonces envió Joab mensajero a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúneme pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada en mi nombre. ¿Qué ejemplo de liderazgo? Y no voy a hablar de eso ahora, pero qué ejemplo de liderazgo. Aún él pudiendo tomarse el crédito para él, le dice: no, David, yo no quiero tomarme el crédito, tú eres el rey, ven mejor y toma la ciudad, yo ya la sitié toda para que lleve tu nombre. Como que diga, David conquistó esta ciudad. ¿Qué ejemplo? Pero mi punto no va allí. Verso 29. Y juntando David a todo el pueblo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Fue. En otras palabras, David dijo: ok, es hora de levantarme. Hay gente aquí que ya rato debería de estar sirviendo en algo. Ay, 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 ay. Hay gente aquí que tiene años de estar postrado ahí. Cometiste un error, cometiste un pecado y sigas allí tirado. No, no, no. Dios, el mismo mensaje que Joab le manda a David, diciéndole: ¿sabes qué, David? He sitiado la ciudad de las aguas. Ven, reúne a la gente y vente. Y David inmediatamente se levanta y dice: no, no, no. Yo soy rey. Dios me ha establecido como rey. Yo no puedo darme el lujo de seguir tirado. Hay esposos que no pueden darse el lujo de seguir tirados. Y su esposa viniendo a la iglesia a orar a las cadenas. Amén. Santo. No puedes darte el lujo. Vamos, fallaste, pecaste, cometiste un error. No puedes darte el lujo de seguir postrado. Levántate. Eso es lo que David hace. ¿Sabe por qué? Porque tus errores y mis errores no invalidan el propósito de Dios en nuestra vida, ni tampoco tu llamado ni tu ministerio. Quiero aclararte bien esto. Vendrán consecuencias a tu vida por cada pecado que tú y yo cometamos, pero eso no invalida el propósito de Dios, porque si eso hubiese sido en ese mismo momento, David hubiese dejado de ser el rey de Israel. Pero ¿saben qué? David se levantó y fue a la conquista, y lo bueno es que Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Porque David ya se había humillado, ya se había arrepentido, ya le había pedido a Dios perdón, estaba apto para ir a la conquista y tener la victoria que Dios le había dado. Él como rey no podía darse el lujo de seguir deprimido, de seguir ahí postrado. Él sabía que había un liderazgo, que había un pueblo que dependía de su liderazgo. Varones que me escuchan, tú como sacerdote, como cabeza del hogar, no puedes darte el lujo de seguir, discúlpame esta frase, de seguir de flojo ya. Hay una esposa, hay unos hijos que dependen de tu liderazgo. Y tú como sacerdote, como hombre, debes ser el primero en estar aquí sirviendo a Dios en la iglesia. Que tus hijos vean un hombre que cuando se levantan las manos al cielo para alabar a Dios, que yo digo, un día quiero ser como mi padre, como alaba a Dios. Hermana, de igual manera que tus hijas vean ese ejemplo en ti de una mujer entregada, piadosa, de oración a Dios. Tú no puedes darte el lujo de decirle a tu esposa: lleva a todos los niños a la iglesia, hoy yo me voy a quedar. ¿Qué ejemplo?
Yo no sé si por este lado aquí alguien me da más ánimo o... ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Ah? Hay que levantarnos. Todos fallamos, todos cometemos errores, todos pecamos y no podemos seguir postrados allí. Tenemos que levantarnos. Hay un propósito que nos está persiguiendo a cada uno de nosotros. Y sabemos, dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos reconocen que tienen un llamado de Dios en su vida y que Dios los ha llamado para estar aquí por lo menos? Así es, hay que levantarse, hay que seguir adelante. Y vuelvo a repetir, si hay algo que te está atormentando ahí en tu vida, pídele a Dios perdón, humíllate genuinamente, dile a Dios perdóname. Y si eso te persiste, ¿sabes qué? Para eso hay líderes espirituales con madurez que pueden orar por ti, pueden darte un consejo, pueden ayudarte con palabra, con oración, para que ese espíritu de culpabilidad no te siga persiguiendo más, sino que tú puedas levantarte y decir: Señor, hoy voy más fuerte que nunca, sirviendo en tu obra. Así que hay que levantarse y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Dile al que tienes ahí a tu lado: aún no estás descalificado. Vamos, díselo. Aún, dile, tus errores no te descalifican. Tus errores no te descalifican. Hay un Dios que dice en su palabra que si 7 veces tú caes, Él está dispuesto a levantarte esas 7 veces. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Así que tus errores no te descalifican del llamado de Dios, del propósito de Dios. Aquí lo vemos en David. Y vuelvo a dejar muy en claro, esto no nos justifica para poder decir: ok, como no me descalifica Dios, seguiré en lo mismo. No. Porque un hijo de Dios teme a Dios, ama a Dios y procura hacer las cosas que a Dios le son agradables. Y si tú estás viviendo quizás algún estilo de vida que a Dios no le agrada, entonces es necesario volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Porque Dios perdona el pecado, pero las consecuencias son inevitables. Te invito a que se ponga de pie conmigo y esta tarde. Hay un propósito que Dios ha establecido para tu vida. Hay un liderazgo que te sigue. Levántate y cumple el propósito de Dios. Dios no te ha descalificado todavía. Dios sigue en su trono. Dios sigue esperando que tú te levantes. Sigue peleando la buena batalla. Sigue adelante. Sigue ganando almas para Cristo. Sigue vaciando al infierno, que muchas personas están yendo ahí a la condenación. Sigue llenando el cielo de almas para Cristo. Sigue peleando la buena batalla de la fe. Si has caído, si has pecado, es tiempo de levantarte y decir como David: hoy voy por la ciudad, voy por mi conquista. Mientras David seguía postrado, no había nada que conquistar. Hasta que él se levantó, recibió el mensaje de Joab: David, vente. La ciudad está sitiada, está rodeada, pero necesitamos que tú vengas con la gente para que la puedas conquistar y para que los enemigos puedan decir: este es David, el que ha sitiado la ciudad. Y usted continuará leyendo esa historia en su casa, los capítulos que vienen, y usted se dará cuenta la gran victoria y la bendición que Dios le dio. Porque cuando tú y yo tomamos esa decisión de levantarnos, aun cuando hemos caído, Dios estará allí listo para animarnos, para seguir adelante. Las personas que nos escuchan de igual manera, quiero decirles: hay un Dios en el cielo que no importa cómo tú puedas estar. La Biblia dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, yo los haré descansar. Vengan luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. No importa lo que el ser humano, cuál sea su condición, cuál sea su pecado, su error o lo que haya cometido, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oramos al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias a ti por la palabra que nos has permitido escuchar. Señor, venos aquí hoy delante de tu presencia, reconociendo que nada somos sin ti. Y nos humillamos hoy, te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a seguir adelante. No importa la crisis, la adversidad, la circunstancia, el pecado o el error que hayamos cometido. Tu palabra nos dice, Señor mío: venid a mí, no importa cómo estéis, yo te haré descansar. Gracias. Gracias, Dios. Mientras usted
se mantiene ahí en reverencia a Dios orando.